Vamos a resolver ejercicios de las leyes de Newton aplicadas al movimiento rectilíneo. Este es el primer ejercicio, número 1. Un bloque de 20 libras descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P que se requiere para dar al bloque una aceleración de 10 pies por segundo cuadrado hacia la derecha. Nos da el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano, que es de 0.25. Lo primero que se requiere es identificar cuáles son las fuerzas externas que están actuando sobre el bloque. En este caso sería la fuerza P, cuya magnitud no se conoce, y conocemos la dirección con la horizontal, que es de 30 grados. Otra fuerza externa que está actuando es el peso, que es la interacción de la tierra sobre el bloque, y está dirigida verticalmente. La otra son dos: la fuerza de interacción de la superficie con el bloque, que es perpendicular a él y se denomina la normal, y otra que es la fuerza de rozamiento, que se caracteriza que es perpendicular a la normal y en dirección contraria al desplazamiento. El bloque se mueve a la derecha, la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda. Como una recomendación, considere el bloque como una partícula y determine su diagrama de cuerpo libre. Para eso, considere el sistema de coordenadas X y Y de tal manera que una de las componentes, en este caso del eje de las X, tiene que ser en la dirección del movimiento. Por lo tanto, el sistema no estaría acelerado a lo largo del eje de las Y. Y las cuatro fuerzas que se ilustran en el lado izquierdo debe estar escrito en este diagrama de cuerpo libre. En este caso sería el peso, como lo dijimos anteriormente, está dirigido vertical. La normal, que es la interacción de la superficie sobre el bloque, y lo mismo que la fuerza de rozamiento, que son mutuamente perpendiculares entre sí, y la otra, la fuerza externa, que estaría ubicado en el cuarto cuadrante con un ángulo con 30 grados con horizontal. La sumatoria de fuerza a lo largo del eje de las Y es 0, y vamos a tener como notación que las componentes de las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. Entonces hay tres componentes: la normal es positiva, la componente del peso, que es mg, hacia abajo, y la fuerza P tiene una componente que es hacia abajo, y de acuerdo a la ilustración que aparece en la pantalla es P seno de 30 grados porque está enfrente del ángulo de 30. Esa sería la primera ecuación, con dos incógnitas, que son la normal y el valor de P. Necesitamos otra ecuación, que es la sumatoria de la fuerza en X. El sistema se acelera hacia la derecha y la hemos tomado positivo, o sea que toda componente de la fuerza en la misma dirección de X va a ser positiva. En este caso sería P coseno de 30, la fuerza de rozamiento, que se identifica como el mu sub K por la normal, y esa es la fuerza neta que está actuando sobre el sistema, que lo acelera. Por lo tanto, según la segunda ley de Newton, esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Nótese que tenemos un conjunto de ecuaciones con dos incógnitas, que son la normal y el valor de P. Así que despejando el valor de n en la primera ecuación y sustituyéndola en la segunda y despejando adecuadamente, se obtiene la ecuación que aparece en la pantalla. El otro paso a seguir es reemplazar el valor que nos da el problema. En este caso, la masa es el peso dividido entre la gravedad. Tenga en cuenta que el sistema que se está trabajando es en el sistema inglés, por lo tanto el valor de la masa sería 6.25 SLU. Al reemplazar todos los datos del enunciado en la ecuación de P, nos daría que el valor de P es ese valor que aparece en pantalla, lo mismo que la normal. Se deja como tarea verificar que esos son los valores correspondientes al reemplazar los datos. Ejercicio número 2. Los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan sobre las poleas sin fricción. La aceleración del sistema es de 2 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha y las superficies son ásperas. Determine las tensiones en las cuerdas y los coeficientes de rozamiento cinético entre los bloques y la superficie son iguales, y es igual a mu sub K. Estos son los datos del problema. Lo primero que tenemos que identificar, que el problema nos dice que el sistema se mueve hacia la izquierda y todos tienen la misma aceleración, porque estamos en presencia de poleas que son ideales, que no tienen masas. Como habíamos dicho en el ejercicio anterior, el cuerpo M1 usted debe considerarlo como una partícula, y uno de los ejes coordenados debe estar orientado en la dirección de la aceleración, en este caso el eje de las Y. Por lo tanto, la sumatoria de la fuerza en el eje de las X serían 0. El otro paso a seguir es considerar las fuerzas que están actuando sobre el bloque M3, que sería su peso y la tensión de la cuerda. De acuerdo a este diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de las fuerzas en Y vamos a considerar positivas en la dirección de la aceleración. Por lo tanto, el peso va a ser positivo y la tensión negativa. Esa sumatoria de fuerzas netas tiene que ser igual a la masa por aceleración, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas, que son T1 y la aceleración.
El otro paso es hacer el diagrama de cuerpo libre sobre M2. El sistema de coordenadas lo orientamos de esta manera porque la aceleración va hacia la izquierda. Por lo tanto, la sumatoria de la fuerza en el eje de las Y es 0. ¿Qué fuerzas están actuando sobre M2? ¿Interactúa con quién? Con la superficie, que le ejerce una fuerza que la hemos denominado normal, que es perpendicular al bloque. El peso, que es la interacción del bloque sobre la tierra, interactúa con la tensión de la cuerda derecha, que la hemos llamado T2. La fuerza de rozamiento es hacia la derecha porque el cuerpo se mueve hacia a la izquierda, y la última es la cuerda T1. Esas son las fuerzas que están actuando sobre el bloque M2. El otro paso a seguir es escribir las ecuaciones del movimiento. Entonces vamos a considerar que las componentes de las fuerzas que van en la dirección de la aceleración serían positivas. En este caso, la única componente de la fuerza positiva es T1. Las otras dos serán negativas, que corresponden a T2 y la fuerza de rozamiento entre la superficie y el bloque M2. Esa sumatoria de fuerzas netas tiene que ser igual a la masa por aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. Obsérvese que tenemos dos ecuaciones y ahora el número de incógnitas ha aumentado. Por lo tanto, necesitamos otra ecuación porque aparece otra nueva incógnita que viene siendo T2. ¿Dónde sacamos esta nueva ecuación? Haciendo la sumatoria de la fuerza en el eje de las Y para el bloque. En este caso sería N2 menos el peso es igual a 0. El otro conjunto de ecuaciones es hacer el diagrama de cuerpo libre sobre M1. ¿Qué fuerzas están actuando sobre M1? Lo primero que tenemos que identificar cómo tenemos que elegir el sistema de los ejes coordenados. Lo escribimos de esta forma porque uno de los ejes coordenados debe estar orientado en la dirección de la aceleración. Por lo tanto, al escribir el sistema de coordenados de esta forma nos garantiza que la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje de la Y es 0. El otro paso es identificar las fuerzas externas que aceleran el bloque M1. En este caso, identifiquémoslas. Uno es la normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. Otra fuerza que están actuando sobre el bloque es el peso, que es una fuerza externa. Otro, la tensión de la cuerda. Y por último es la fuerza de rozamiento que hay entre el bloque M1 y el plano inclinado. Ahora escribimos las ecuaciones del movimiento correspondientes. La sumatoria de la fuerza en X, que es la que acelera el sistema, acelera M1, sería igual. Teniendo en cuenta la notación de las componentes de la fuerza hacia arriba positiva, solamente hay uno, en este caso T2. La componente del peso sobre el eje de las X es M1 G seno de teta, y la fuerza de rozamiento que se opone siempre al movimiento. Esa es la fuerza neta, tiene que ser igual a la masa por aceleración. Y por último, la sumatoria de las fuerzas en Y sería la normal, y la componente del peso sobre el eje Y es M1G por coseno de teta. Entonces tenemos que resolver este conjunto de ecuaciones, la 1, 2, 3, 4 y 5, para poder resolver cuáles son las tensiones de la cuerda y los coeficientes de rozamiento. Este es un procedimiento algebraico y vamos a tratar de dar la solución del conjunto de ecuaciones lineales del ejercicio anterior. Para eso vamos a reemplazar la ecuación número 3, la normal, en la ecuación número 2, y nos daría como resultado la ecuación número 6, cuyas incógnitas son las que aparece ahí en pantalla. Ahora, de las ecuaciones 4 y 5 despejamos N1 de 5 y la reemplazamos en la ecuación número 4 y nos da como resultado la expresión número 7. De las ecuaciones 6 y 7 que aparecen en la pantalla, vamos a eliminar la variable T2. Para eso despejamos el valor de T2 en la ecuación número 6 y la reemplazamos en 7 y se obtiene la ecuación número 8. Nótese ustedes que de la ecuación número 1 y la ecuación número 2 podemos dejar una sola incógnita, en este caso el coeficiente de rozamiento. Para eso despejamos T1 de la ecuación 1 y la sustituye en la ecuación número 8, dando como resultado la ecuación 9, cuya incógnita es el coeficiente de rozamiento. El otro paso a seguir es agrupar apropiadamente, organizarlo y darle una forma más detallada al coeficiente de rozamiento. Por último, de acuerdo a los datos del problema, usted reemplaza en la ecuación del coeficiente de rozamiento que hemos mirado y debe darle la respuesta que aparece ahí en pantalla. Usted tiene que verificar que esos valores son los adecuados.
Ejercicio número 3. En la figura el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques M1 y M2 es de 0.3. La superficie horizontal y las poleas no tienen rozamiento y las masas se liberan a partir del reposo. Dibuje los diagramas de cuerpo libre para cada bloque, calcule la aceleración de cada bloque y por último determine la tensión en las cuerdas. La tensión de las cuerdas la vamos a representar como T1 y T2 como aparece en pantalla. Para eso necesitamos hacer los diagramas de cuerpo libre correspondientes para M1, M2 y M3. Comencemos con la partícula M1. Interactúa con la cuerda, con el bloque M2 y con la Tierra. Por lo tanto, esas son las fuerzas que están actuando sobre ella. ¿Cómo elegimos los sistemas de coordenadas cartesianas? De esta manera. Al elegirlo de esta manera porque el cuerpo se acelera hacia la izquierda. Esto nos garantiza que la sumatoria de la fuerza a lo largo del eje de la Y es igual a 0. Ilustremos las fuerzas actuando sobre M1. Primero, la fuerza de rozamiento, dado que el sistema se mueve hacia la izquierda. La tensión de la cuerda sería como lo indicaba en la figura, hacia la izquierda, el peso, que es la interacción de la Tierra sobre el bloque, y por último la interacción de M2 sobre M1, que la vamos a denotar como la normal, que es la fuerza entre 2 que le ejerce a N1. Esas son las fuerzas actuando sobre el bloque M1 y necesitamos escribir las ecuaciones del movimiento. Comencemos con la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X, teniendo en cuenta que las componentes hacia la izquierda van a ser positivas porque el sistema se acelera hacia la izquierda. Entonces esto nos garantiza que T1 es positivo y la fuerza de rozamiento es negativa, y tenga en cuenta que la fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento por la normal, y esto tiene que ser igual a masa por aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas en Y serán positivas, en este caso N2,1, y el peso es negativa y este es igual a 0 porque no hay aceleración a lo largo del eje de la Y. Ahí tenemos dos ecuaciones con muchas incógnitas. Ahora necesitamos hallar el diagrama de cuerpo libre sobre la partícula M2. ¿Cómo elegimos el sistema de coordenadas? De esta manera. ¿Por qué? Porque el sistema se acelera hacia la derecha. Esto nos garantiza que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y van a ser 0. ¿Qué fuerzas están actuando sobre M2? Tengo que hacerme la pregunta. ¿Con quién interactúa? Interactúa con M1, con las dos cuerdas T1, T2, interactúa con la superficie de contacto y la interacción con la Tierra, que sería su peso. Esas son las fuerzas que están actuando sobre el bloque M2. Identifiquemos esta fuerza: T1 hacia la izquierda, T2 hacia la derecha. La fuerza de rozamiento es a la izquierda porque el cuerpo se mueve hacia la derecha. Esta es la fuerza de rozamiento entre los dos bloques, porque entre M2 y el plano horizontal el sistema dice que es libre de fricción. Por lo tanto, la otra fuerza que está actuando es su propio peso, que es la interacción con la Tierra. Y por último, hay dos fuerzas: la interacción entre el plano horizontal y el bloque, y la interacción entre N1 y M2 está dirigido hacia abajo. Esas son todas las fuerzas netas que están actuando sobre el bloque M2. Hay que resaltar que la normal 1,2 es la misma que la fuerza que 2 le ejerce a 1 por la tercera ley de Newton, y tienen igual magnitud en dirección contraria. Ahora escribimos las ecuaciones del movimiento correspondiente. Comencemos con la sumatoria a lo largo del eje de las Y. Consideremos hacia arriba positiva. ¿Qué fuerzas son positivas? La normal, o la fuerza que la superficie le ejerce a 2, y las otras son negativas, que es la interacción que 1 le ejerce a 2 y el peso de él. Y esto es 0 porque el sistema se acelera únicamente a lo largo del eje de las X. Ahora, la sumatoria de la fuerza en Y la tomamos positivos hacia la derecha. En este caso, la única positiva es T2 y las otras dos, que son T1 y la fuerza de rozamiento, es negativa. Y según la segunda ley de Newton, esto tiene que ser igual a la masa por aceleración. Aquí tenemos 4 ecuaciones con muchas incógnitas. De acuerdo a los datos del problema, vemos que necesitamos otra ecuación. ¿De dónde sale esa ecuación? Haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque M3 al considerarla como partícula, y debemos elegir el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Por qué lo elegimos de esta manera? Porque una de las componentes, en este caso el sistema se acelera hacia abajo. Esto garantiza que no hay aceleración a lo largo del eje de las X. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque M3? La tensión de la cuerda, y el otro es el
peso. Escribamos las ecuaciones del movimiento correspondiente. La sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje de las Y la vamos a considerar positivas hacia abajo porque el sistema se acelera hacia abajo. Entonces sería el peso, que es positivo, menos T2 debe ser igual a M3 por A, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Ahí tenemos un conjunto de ecuaciones, 5 ecuaciones. Usted debe tener en cuenta que la normal o la interacción que ejerce 2 sobre 1 es la misma interacción que 1 le ejerce a 2 por la tercera ley de Newton, por ello formar un par de acción y reacción. De ese conjunto de ecuaciones que aparecen en pantalla, usted debe llegar que el resultado de la aceleración está dado por esa expresión, y al reemplazar los datos del problema tiene que darle las respuestas que están en pantalla. Vamos a ilustrar el procedimiento algebraico de la solución del conjunto de ecuaciones lineales del ejercicio anterior, y ahí aparece en pantalla las ecuaciones 1 y 2. Si sustituye la ecuación 2 en 1, se obtiene la ecuación número 7. Es decir, usted despeja la normal 2, 1 en ecuación 1 y se obtiene la ecuación 7, cuyas incógnitas son las que aparecen resaltadas ahí. Ahora, de la ecuación número 4 se obtiene, al reemplazar la ecuación 2 en ecuación 4, se obtiene la ecuación número 8. Ahí entre la ecuación 7 y 8 podemos eliminar T1. Despejando T1 de la ecuación número 7, la reemplazamos en la ecuación número 8 y se tiene como resultado la ecuación número 9. Ahora, nótese que hay dos incógnitas en esa nueva ecuación. La ecuación número 5 está dado por la expresión esta, entonces podemos eliminar T2 al sumar la ecuación número 5 y la ecuación número 9 respectivamente en ambos lados, y se obtiene como resultado la expresión resaltada aquí, y despejando finalmente usted debe llegar que el resultado es del valor de la aceleración, es el que aparece en pantalla. Nótese que la ecuación número 3 no es necesario porque entre la superficie horizontal y el bloque inferior no hay rozamiento y no fue necesario utilizar esa ecuación. Ejercicio número 4. Una cuña de masa M se mantiene en su lugar en un plano inclinado fijo a un ángulo de 20.5 grados con respecto al horizontal. La fuerza F en la dirección horizontal empuja la cuña como se muestra en la pantalla. El coeficiente de fricción cinética entre la cuña y el plano es 0.171. Suponga que el coeficiente de fricción estático es suficiente pequeño para que la fuerza neta mueva la cuña. Hay el diagrama de cuerpo libre sobre la cuña, la fuerza de rozamiento entre la cuña y el plano y la aceleración que adquiere la cuña a lo largo del plano en esta condición. Lo primero que tenemos que hacer en el problema, bueno, una vez identificados los datos del ejercicio, es identificar la fuerza que están actuando sobre la cuña. Pero ¿cómo elegimos el sistema de coordenadas apropiada? Lo elegimos de esta manera. ¿Por qué de esa manera? Porque el sistema se acelera en la dirección del plano inclinado. Una vez identificado el diagrama de cuerpo, el sistema de coordenadas cartesiana, el otro paso a seguir es identificar todas las fuerzas externa que está actuando sobre el bloque. En este caso comencemos primero con la fuerza de rozamiento. ¿Por qué en esta dirección? Porque la cuña se mueve hacia arriba. ¿Qué otra fuerza están actuando? El peso, que forma un ángulo θ con el eje de las Y. Otra fuerza que está actuando es la fuerza F. Como es horizontal, es perpendicular el peso y el ángulo que se forma es un ángulo θ con horizontal. Y por último es la interacción entre el plano y la cuña, que se llama la normal y es perpendicular a la fuerza de rozamiento. Esas son todas las 4 fuerzas que están actuando sobre la cuña, y el otro paso a seguir es escribir las ecuaciones del movimiento. Comencemos con la sumatoria de las fuerzas en Y, considerando positiva en la dirección de Y hacia arriba. Por lo tanto, la única fuerza positiva es la normal. La componente del eje Y de F sería F seno de θ, y la componente del peso, su proyección sobre el eje de las Y, sería mg coseno de θ. Y esto es igual a 0 porque el sistema se acelera a lo largo del eje de las X. Ahora, la sumatoria de la fuerza de las C de las X la vamos a tomar positivo en la dirección de la aceleración, las que van hacia arriba. En este caso hacemos las proyecciones de F sobre el eje de las X, la proyección del peso sobre el eje de las X y la fuerza de rozamiento. Esas tres vectores están ecuaciones correspondientes aparecen en la ecuación número 2. Nótese que del conjunto de ecuaciones de 1 y 2,
usted tiene que encontrar como resultado que el valor de la aceleración es el que aparece ahí en pantalla. El otro paso a seguir es reemplazar los datos del problema y encontrar que la normal, la fuerza de rozamiento y la aceleración son las que aparecen en pantalla. Ejercicio número 5. En el sistema mostrado en la figura, la caja se mueve bajo el efecto de la fuerza aplicada con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Si la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, la pregunta A. ¿Hacia dónde está dirigido el movimiento? Explique en detalle. B. Hay el coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie del plano inclinado. Para esto tenemos que identificar cómo es el sistema de coordenadas cartesianas que debemos elegir sobre el bloque. Lo elegimos de esta manera. No tenemos con certeza hacia dónde se mueve. Lo único, si se mueve hacia arriba o hacia abajo. Lo elegimos de esto porque uno de los ejes coordenados debe estar orientado en la dirección del movimiento. En este caso tiene que ser paralela al plano inclinado. Ahora identifiquemos las fuerzas que están actuando sobre el bloque. En este caso su peso, que forma un ángulo θ con el eje de las Y. La fuerza F, como es horizontal, tiene que ser perpendicular al peso, por lo tanto forma un ángulo θ con horizontal con el eje de las X. La interacción de la superficie sobre el bloque está dirigido hacia arriba, pero ¿para dónde se mueve? Para saber hacia dónde se mueve tenemos que mirar las componentes de las fuerzas a lo largo del eje de las X. En este caso la componente del peso sería 10 seno de 37 y 50 coseno de 37. Como 100 seno de 37 es mayor que 50 coseno de 37, el sistema se acelera hacia la derecha. Identificado eso, la fuerza de rozamiento iría hacia arriba, contraria al movimiento, y por último la interacción de la superficie con el bloque, en este caso la normal. Ahora escribamos las ecuaciones del movimiento. Comencemos con la sumatoria de las fuerzas en Y. Considerando hacia arriba positiva, en este caso la normal, y las dos componentes, en este caso la componente de F a lo largo del eje de las Y sería F seno de θ, y la componente del peso a lo largo del eje vertical sería mg coseno de θ. Es igual a 0 porque el sistema se acelera a lo largo del eje de la X. La sumatoria de las fuerzas en X la tomamos positiva bajando porque va en la dirección de la aceleración. En este caso sería mg seno de θ menos f coseno de θ, y la fuerza de rozamiento, y por la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por aceleración. Aquí tenemos dos ecuaciones y tenemos que reemplazar la ecuación 1, la reemplazamos en la ecuación 2, y despejando adecuadamente usted debe llegar a que el coeficiente de rozamiento está dado por la expresión que aparece en pantalla. Y reemplazando los datos del problema, verifique que ese coeficiente de rozamiento es el valor que se aparece en pantalla. El ejercicio número 6. Un carrito de juguete de 4.5 kilogramos sufre una aceleración en línea recta. La gráfica se muestra en la pantalla en función del tiempo, y calcule la fuerza neta máxima sobre el carro, cuando ocurre esta fuerza máxima, en qué instante la fuerza sobre el carrito es constante, y por último cuando la fuerza neta es igual a 0. Entonces para eso tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Nótese que es una gráfica de aceleración en función del tiempo. De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿cómo calculamos la fuerza máxima sobre el carrito? La fuerza máxima sobre el carrito sería aquel instante en que la aceleración es máxima. ¿Dónde es máxima en la figura? ¿Cuándo ocurre esta fuerza máxima? Cuando la aceleración es máxima, entre 2 y 4 la aceleración es máxima y tiene un valor de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces procedamos a identificar en qué instante la fuerza máxima sobre el carrito. Entre 2 y 4 segundos la aceleración es máxima. Al reemplazar en la segunda ley Newton, teniendo en cuenta que la aceleración es 4,5, la fuerza máxima es de 45 newton y ocurre en el intervalo entre 2 y 4 segundos. Por último, ¿en qué instante la fuerza neta es igual a 0? La fuerza neta es igual a 0 en dos instantes. En el instante en que la aceleración es 0, en t igual a 0 y en t igual a 6 segundos. La fuerza neta igual a 0 porque no hay aceleración.